Muy buenos días, mis preciosos y amados hermanos. En esta hermosa mañana les saludo en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esperando que en esta clase de hoy acerca de la preciosa gema del tabernáculo sea de grande bendición para todos ustedes. En especial quiero dar un saludo a nuestros amados hermanos que se reúnen en Pueblo Blanco, en esta iglesia maravillosa, con el hermano Julio y su amada y preciosa esposa. Gracias a Dios por la vida de todos ustedes. Sé que se reúnen para recibir estas clases, porque no son sermones, son clases. Y un abrazo muy fuerte y una felicitación muy grande por una acertada decisión de estar reuniéndose todos los viernes para recibir esta hermosa palabra, estos hermosos estudios. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes. Que Dios los bendiga a todas estas hermosas almas que se reúnen en ese lugar para estudiar el tabernáculo. Bien, mis amados hermanos, pues hoy es día miércoles y siempre ando batallando con las fechas. Hoy es miércoles 25 de junio y estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México por la mañana. Esta es una lección que se está transmitiendo en vivo ahorita en la mañana, el día 26, a ver otra vez, 25 de junio, miércoles 25 de junio, y estamos con el tema de preciosa gema en el tabernáculo. Bueno, mis amados hermanos, hagamos una oración pidiéndole a nuestro Dios que Él nos dé su sombra, que Él nos dé su aliento, que Él ponga sobre nosotros espíritu de sabiduría, entendimiento y conocimiento. Oramos. Nuestro bendito Dios y Padre eterno, es para nosotros un honor, un placer reunirnos en la mesa, sentarnos juntamente contigo, Maestro de Maestros, para darte a ti el reconocimiento, el honor, la honra y la gloria por tu hermosa palabra, por la sabiduría que viene del Padre de toda gloria y que ha puesto sobre ti la capacidad de darnos a conocer el nombre glorioso de tu Padre eterno, nuestro bendito Elohim, bendito sea su santo nombre. Ahora te rogamos que tú nos des sabiduría para entender tu palabra. Ayúdanos a interesarnos, mi Dios, hasta donde podamos en nuestra capacidad, anhelos y deseos para comprender y asimilar la verdad de tu hermosa palabra. Quiero darte gracias por todos mis hermanos, por todos aquellos, Señor, que están al pendiente de estos estudios. Quiero darte las gracias por cada uno de ellos, por todos aquellos mis hermanos que están conectados, Señor, a través de esta página de internet. Si bien yo no puedo saber, mi Dios, quién esté conectado o no, si bien yo no puedo darme cuenta, pero tú conoces los corazones. Sabes de aquellos, mi Dios, que están reunidos para recibir tu hermosa palabra, y aquellos quienes lo vean en forma diferida, que tu bendita impresión del Espíritu Santo de Dios quede, Señor, en este estudio, y aun cuando pases el tiempo, Señor, la unción tuya permanecerá ahí, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Danos, por favor, sabiduría a todos, Padre, en el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, pues estamos en un momento maravilloso escuchando esta hermosa palabra. Como pueden ver, es un estudio de entrenamiento, de conocimiento en cuanto a lo que la palabra de Dios concierne, y en este caso en forma especial hablando sobre el tabernáculo, un tema que, como he venido diciendo, amados míos, si queremos conocer al Señor Jesucristo, si queremos conocer palmo a palmo
la naturaleza, la vida de Él. Y si queremos tener una comprensión más grande sobre lo que representa las enseñanzas del nuevo pacto, es decir, del Nuevo Testamento, es imprescindible para todo estudiante de la Biblia conocer el estudio del tabernáculo en el Antiguo Testamento. Hermano, porque es ahí, exactamente en el tabernáculo. Miren, en el tabernáculo encontramos esto. Ya se los he dicho en otras ocasiones. Este sello, que es el sello de la esposa, que es el sello de Dios, y que muchos han torcido y lo han satanizado, hermanos, tengamos lástima y tristeza por ellos, porque su ignorancia es mayúscula. En la palabra de Dios encontramos el tabernáculo, y en el tabernáculo encontramos la forma de la cruz, que también para muchos ha sido maldecida, especialmente para esas sectas llamadas testigos sin Jehová. Así como también nuestros queridos, amados y apreciados hermanos judíos, quienes también aborrecen en gran manera la cruz. Todo lo que usted quiera conocer de la palabra de Dios, todas aquellas cosas que usted quiera saber de Dios, del Señor Jesucristo, de los conceptos, principios de la palabra de Dios, todo está encerrado en el tabernáculo. Hermanos, por eso es tan fascinante estudiar todo esto, porque cuando usted estudia el tabernáculo, usted recibe un mayor entendimiento y comprensión de lo que la palabra de Dios representa, ya que todo está contenido en ese mensaje del tabernáculo. Hoy vamos a comenzar, hoy tenemos un inicio nuevo. El inicio que vamos a tener, vamos a llamarlo por título, las columnas del atrio. Las columnas del atrio. Así que aquí estamos, listos para comenzar con nuestro estudio. Yo quiero que me acompañen y abran sus Biblias en Éxodo capítulo 27. Éxodo capítulo 27. Vamos a leer varios versículos. Y vamos a ver desde el versículo 9 hasta el versículo 19. Y vamos a tomarnos el tiempo y la dedicación para poder leer estos versículos. Vuelvo a repetir, Éxodo capítulo 27, versículo 9 al 19. Así que comienzo a leer. Dice así la palabra de nuestro Dios. Asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado del mediodía, al austro. Tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud por cada lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de metal. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Y de la misma manera, al lado del aquilón, habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de metal. Los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. Y el ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio, por la parte de levante al oriente, habrá 50 codos. Y las cortinas de un lado serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas. Al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. Al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y a la puerta del atrio habrá un pabellón de 20 codos de cárdeno y púrpura y carmesí y lino torcido de obra de bordador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Todas las columnas del atrio en derredor serán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de metal. La longitud del atrio será de 100 codos
y la anchura de 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de metal, todos los vasos del tabernáculo en todo su servicio y todos sus clavos, y todos los clavos del atrio serán de metal. Qué maravilloso es poder ver estos versículos bíblicos que para muchas personas podría ser totalmente irrelevante. ¿Para qué dar detalles? Y miren que no están aquí los detalles, pero sin embargo hay detalles aquí mostrados. Sus basas, cuántas basas, cuántas columnas, cuánto de cortinas, cuánto de cuerdas, cuántos clavos, etc. Hay tantas cosas que deberíamos nosotros poner toda nuestra atención para poder comprender muchas de estas cosas. Vamos a empezar primeramente con las columnas de metal. Déjenme mostrarles algún pequeño dibujo, aunque sea muy diminuto, para que ustedes vayan asociando su mente con todo este asunto y van a ver qué tan maravilloso es todo esto. Por eso les comento y les vuelvo a hacer hincapié que estudiar el tabernáculo es internarnos en la mismísima naturaleza del Hijo de Dios, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, nuestro verdadero Yeshua HaMashiach, que Dios había prometido y lo cumplió enviándolo naciendo de una virgen. A Dios sea toda la gloria. Así que estoy buscando la manera de poder hacerles, vamos a ver, necesito trabajar con ustedes para dibujar solamente en un momento determinado algunas basas y columnas. Aunque me tiemble la mano y me queden los dibujos un poquito medio raros, quiero que ustedes vean aquí en un momento dado cómo estaban estas basas y cómo es que la base era tan importante, tan relevante. Voy a dibujar aquí solamente dos para que ustedes puedan tener una idea. Me siento muy complacido y pareciera como si estuviera en una clase con unos alumnos, considerando a mis hermanos de Pueblo Blanco, quienes se reúnen para recibir estas clases, aunque ellos nada más se reúnen los viernes por la tarde o por la noche, no sé exactamente la hora, pero ahora me siento como si tuviera a mi hermoso grupo, como si yo estuviera ahí con ellos. A Dios sea toda la gloria. Déjenme decirles, mis hermanos, que los abrazo en el amor de mi Señor. Doy gracias a Dios por la vida de ustedes. Y me siento así como comprometido. Ahora, aquí tenemos las columnas. Estas columnas, como quiera que sea su terminado o lo que sea, esto es solamente un relleno, un complemento que estoy poniendo aquí en el pizarrón con estas columnas. Estas son las columnas, estas son las basas de las cuales vamos a hablar ahorita. Por ejemplo, ahorita solamente vean esto. Habían, como ustedes pueden darse cuenta, todas estas columnas alrededor del tabernáculo. Déjenme decirles que el atrio era un espacio cerrado en derredor del tabernáculo, cuyas medidas eran de 100 cada, 100, ¿no? Estamos hablando de que eran 100 codos. Vuelvo a repetirles, estamos hablando del atrio. Recuerden ustedes que el tabernáculo tenía 3 espacios, por así decirlo: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Todo esto, amados míos, es tan relevante en la palabra de Dios.
Y no voy a entrar en detalles, aunque ustedes saben que me gusta hacerlo, porque esto les despierta a ustedes más amor por la palabra de Dios. Así que aquí tenemos las columnas y bueno, necesito ver si tengo espacio para dibujar de este lado lo que viene a ser el tabernáculo. Aquí voy a escribir un dibujo para que ustedes puedan apreciar estos lugares que estoy mencionando. Ya se los he dibujado, les he dicho que aquí tenemos la puerta. Voy a escribir, voy a poner aquí todo esto y voy a dibujarles de una manera como no lo hemos hecho casi, a lo mejor no estamos muy familiarizados con esta forma de ver el tabernáculo. Aquí voy a dibujar de una manera más específica lo que viene a ser el lavacro. Este lavacro que estaba aquí era precisamente donde los sacerdotes lavaban sus pies y sus manos. Aquí tenemos el altar de metal, el altar de bronce. Estoy dibujándoles así esto, mis hermanos, para poder encerrar en una llave el nombre de cada espacio. Este es, en este caso, el atrio. Aquí, en otra llave más pequeña, por supuesto, tenemos lo que es el lugar santo. Y luego, en la siguiente fase, por ejemplo aquí, tenemos el lugar santísimo. Estos tres lugares es lo que componen precisamente el tabernáculo. No sé si mis hermanos alcancen a mirar a través de la cámara, y si no, de alguna manera voy a tener que pedir a nuestro hermano que me ayude a poner aquí la cámara, porque nuestro hermano Jonah se levanta muy tarde. Yo creo que no tiene mucho interés de oír la palabra. A ver, vamos a ver por aquí. Bueno, como sabemos, la señal llega un poquito más, unos segundos. Ahí yo creo que sí, gracias. Por lo menos ahí, gracias. Sí, bueno, creo que sí. Entonces, como ustedes pueden ver, mis hermanos, el Señor Jesucristo hace llevar a las naciones por tres áreas que Él mismo llamó y dijo: yo soy el camino, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, ¿verdad? Así que Él dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Son tres lugares que Él menciona: el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos lugares tenemos entonces? Tenemos el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. De esta misma manera encontramos el tabernáculo construido. Lo que nosotros vamos a ver, amados míos, es que vamos a estudiar sobre las 20 columnas aquí, 20 columnas de este otro lado, 10 columnas de este lado y 10 columnas de este otro lado. Así que en total podemos ver, son 20, son 40, 10 de este lado y 10 de otro lado. Tenemos 60 columnas alrededor del tabernáculo, es decir, 60 columnas como estas que rodeaban el tabernáculo, Esto es para ir comenzando a mirar un panorama. Así que, hermanos, el atrio, como ya les dije, el atrio era un espacio cerrado que estaba en derredor del tabernáculo, cuyas medidas eran de 100 codos de largo por 50 codos de ancho. Cercando este espacio había una valla construida de una manera muy peculiar, en la que cada uno de los ganchos, clavos y columnas irradiaban aspectos de la imagen del Señor Jesucristo. Lo mismo sucede, amados míos, con el material de lo que estaban hechos, y los números en ellos
indicados, mencionados en la Biblia, como dice en Éxodo 27:10, dice: sus 20 columnas y sus 20 basas serán todas de metal. Los capiteles de las columnas y sus molduras serán, en este caso, de plata. Así que, amados, de 5 codos de alto, o probablemente un poco más de 8 pies, las columnas eran redondas y se ajustaban sobre basas de metal colocadas al pie de la columna. Pero vamos a considerar detalladamente las columnas de metal. Así que entonces, hermanos, vamos a comenzar. Estamos hablando de las columnas. Ya vimos, yo quiero que pongan ustedes un orden para que no nos vayamos a perder en la secuencia de esto que es tan importante. Aquí tenemos la mención de las columnas de metal. Es el punto número 1. Número 1, las columnas de metal. Estoy repitiendo esto, estoy mencionando esto para llevar un orden progresivo. Número 1, las columnas de metal, que ya fue lo que acabo de explicar y que es lo que estoy escribiendo o dibujando aquí en el pizarrón. Ahora vamos a ver A mayúscula, una A mayúscula, escriban una A mayúscula. Y en esa A mayúscula, por favor, escriban su número. Y voy a tratar, amados míos, precisamente de hacer de esto una clase, porque si no, vamos a perder muchos detalles. Esto que ya les mencioné aquí, lo borro para que ustedes puedan ir viendo. Es muy necesario que ustedes vayan siguiéndome con este asunto de las columnas, porque es lo que estamos estudiando, es lo que estamos viendo ya ahorita. Ahora, vamos a ver aquí un poquito más. Entonces, ya les dije, hermanos, cómo estas columnas, cada una de ellas con sus ganchos, sus clavos, y estas columnas irradiaban completamente aspectos de la imagen del mismo Señor Jesucristo. Así que entonces, mis hermanos, las 20 columnas, vamos a escribir, las 20 columnas a cada lado, en todo lo largo del atrio, y 10 en cada extremo, hacen un total de 60 columnas con sus 60 bases o basas, como lo quieran ver ustedes. Todo esto, amados míos, vamos a verlo, vamos a estudiarlo. Es necesario que lo escribamos para no perder el punto exacto. Ahora, vamos a ver. 20 columnas al norte, 20 columnas al sur, 10 columnas al occidente, y 10 columnas al oriente, dando un total de 60 columnas en total. Estas 60 columnas, como yo se los estoy tratando de explicar, estaban al norte, al sur, al oriente y al occidente. De alguna manera, amados míos, como yo se los he venido diciendo, ¿cómo puede estas gentes que aborrecen la cruz negar el origen de la cruz? Si tan solo nosotros partiéramos desde el punto en que ellos dicen que la cruz es una estaca, si es una estaca,
¿dónde quedaría el norte, el oriente, el occidente, el sur, etcétera? ¿Dónde queda? ¿Por qué cerrar su mente de una manera tan aberrante, tan diabólica, y no querer entender que ahí tenemos una estatura formada por los 4 puntos de la cruz? ¿Por qué cerrar su mente de una manera tan aberrante? No vamos a discutir eso acerca de la ignorancia de la gente, pero sí me es importante hacer mención de todo este tipo de cuestionamientos. En este caso estamos hablando de 60 columnas. Ahora, vamos a ver, eran exactamente toda ella. Así que, hermanos míos, el número 6 es simbólico. El número 6, como pueden ver, híjole, hermano, miren, se van a sorprender de que cada detalle, ay Dios mío, a veces cuando doy este tipo de estudios, créanme que de repente como que mi cabeza siento que va a explotar. ¿Por qué? Porque no existe un detalle de la construcción del tabernáculo que no hable de Jesucristo, que no hable de Él. No existe un detalle, por mínimo que sea, que no nos dé una revelación del bendito Hijo de Dios, el Yeshua HaMashiach, que la nación de Israel tanto desprecia hasta hoy en día. Pero vamos a ver. Entonces estamos diciendo, mis hermanos, que en la palabra de Dios el número 6 es simbólico y habla del número de hombre. Así que aquí vamos a ver el número 6, lo estoy poniendo un guión bajo. Este representa el número de hombre. Jesús era llamado Hijo del Hombre, por lo cual el tabernáculo con el número 6 es número de hombre. ¿Y cuál hombre? No al ser humano imperfecto, tocado y manoseado por Leviatán, que somos nosotros, sino el hombre divino, que es el mismo Señor Jesucristo. Así que entonces, mis hermanos, Dios escribió de esta manera todo esto. Y el número 10, en este caso, hermanos míos, el número 10 es el número de la ley. El número 10 representa el número de la ley. Aquí tenemos 2 veces el número 10. Y aquí nos habla de la ley. El número 10, es decir, ya lo vieron ustedes, en la parte occidental y en la parte oriente tenemos mencionado y descrito el número 10. Eso es muy relevante. Si para ustedes no lo es, para la Escritura, para la palabra de Dios, lo es. Así que, pues hermanos, es maravilloso poder entender todos los misterios que la palabra de Dios nos muestra. Véanlo ahí. Por eso es por lo que para muchas personas estudiar tabernáculo a veces les resulta un poco tedioso, porque esto casi parece un mundo de matemáticas. Pero vamos a tener que estudiar. Así que ustedes recordarán que Dios escribió los 10 mandamientos con su dedo sobre las tablas de piedra que Moisés le presentó. Los 10 mandamientos nos presentan un cuadro legal de la justicia de Dios y su rectitud. Oigan eso, estoy en una clase, así que voy a ir despacio, pero también voy a tratar de que, no sé, aunque no soy un maestro, ni siquiera tengo la pinta de ser un maestro, pero no quiero ser como otros maestros regañones y que no les interesa si copiaron o no copiaron. Voy a tratar de ser condescendiente con ustedes como Dios lo ha sido conmigo al enseñarme. Así que los 10 mandamientos nos presentan el cuadro legal de la justicia de Dios y su rectitud. Así que en este caso el número 60, como ustedes pueden ver, está hecho de 6 por 10,
que son 60. ¿Vieron eso? O sea, para poder obtener el 60, tenemos que ver que es precisamente una multiplicación de 6 por 10 y tenemos el número 60. Ahora, necesito ir despacio porque el Señor me lo está diciendo que vaya despacio, y mayormente con nuestros hermanos que están en internet. Aunque por el otro lado, es una lástima que tenga que estar dando este estudio en las mañanas, porque la mayor parte de nuestros hermanos de la iglesia no han oído este estudio del tabernáculo. Le platicaba yo el otro día, no sé si a ti o a quién le platicaba, le decía que los que son hoy muchachos, los que hoy son muchachos y han sido jóvenes ya, nunca jamás oyeron el tabernáculo, acerca del estudio del tabernáculo, tampoco escucharon sobre el cantar de los cantares. Y siento que Dios me está moviendo también para comenzar con ustedes con el libro del cantar de los cantares, el estudio del cantar de los cantares, porque ha sido un estudio que ha sido la base fundamental y mucha gente no lo ha escuchado, nunca lo han oído. Así que miren, hermanos, vamos a ver aquí. Voy a escribirlo en este lado, porque si no la cámara no va a alcanzar a darme, en este caso, no va a alcanzar a darme el ángulo que quiero. Aquí estamos hablando sobre el número 10, que es igual al número de la ley. Es el número de la ley. Pero ¿qué nos habla la ley y qué es lo que representa la ley? Es un cuadro legal de la justicia de Dios, y por eso estoy tomándome tiempo. Justicia de Dios. El número 10, véanlo ahí, nos habla de la justicia de Dios, como lo estamos viendo, y su rectitud. Y su rectitud. Y como ustedes pueden ver, el número legal, el número de la ley, ahí está en el número 10. Y el 60, como ustedes ya lo vieron, es una operación de 6 por 10 que nos da un total de 60. Así que aquí tenemos en la operación matemática de 6 por 10, aquí tenemos al hombre, y en el 10 tenemos la ley de Dios, la ley divina de Dios. ¿Vieron eso? Así que todos estos detalles, amados míos, nos hablan del mismo Señor Jesucristo y de Dios el Padre. Así que aquí tenemos, a través del hombre, tenemos a Jesús, tenemos en este caso a Jesús, como ya se los estoy escribiendo aquí, y a través de la ley divina tenemos en este caso la manifestación del Padre, quien es la ley, justicia divina de Dios. ¿Vieron eso? Ahora, en las columnas, pues, vemos entonces, amados míos, un cuadro de la unión de las dos naturalezas de Jesucristo, quien es el Hijo del Hombre, que es el número 6, unido con el Hijo de Dios, la justicia de Dios. Ahí véanlo, es lo que estoy poniendo ahí. Así que hablamos de Jesús y de el Cristo. ¿Quién es el Cristo? Es el Padre. Así que vean cuán precioso es que Dios pueda tomar al hombre, es decir, el número 6, y unirlo al número 10, es decir, unido a la rectitud y a la justicia contenidos en la ley. ¿Cómo podría, amados míos, llevarse a cabo esto? Solamente puede ser posible mediante la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo,
el hombre, número 6, unido a la justicia y rectitud de Dios, que es el número 10, por medio de la sangre. Así que Dios hace esa unión, vean esto, hace esa unión, véanlo aquí, voy a escribirlo de esta forma o dibujarlo de esta manera, vean aquí. Todo esto lo puede hacer nuestro Dios a través de esa preciosa sangre, bendito su santo nombre. A través de la sangre, todo eso puede Él hacerlo a través de su sangre maravillosa. Puedes moverlo un poquito para acá, hijo, o pon adelante, porque si no nos estamos adelantando mucho. Gracias. Ahora, es importante, amados míos, miren, esto es tan maravilloso, tan hermoso. Hemos estado hablando los últimos domingos acerca de el nombre del Señor, el nombre secreto, el nombre de Yahweh, el nombre de Jehová nuestro Dios, Elohim, manifestado, mostrado a través de la sangre del Señor Jesucristo, el nombre de Dios revelado, el nombre revelado en la sangre. Y hemos visto cuán importantísimo ha sido para nosotros, amados míos, estudiar todo lo relacionado a la sangre. La sangre, hermanos, la van a encontrar desde un principio hasta el fin. Siempre por donde quiera que ustedes vean, va a haber sangre, 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 sangre. Bendito su santo nombre. Ahora, vemos cómo en este caso la sangre de Jesucristo une al hombre. En este caso, primeramente estamos hablando de Jesucristo. Pero luego tenemos que extender este conocimiento hasta donde se encuentra el hombre humano, tú y yo. Uniéndonos Dios, uniendo al hombre humano a su divina ley, que es la justicia de Dios y la rectitud de Dios. Vean ustedes por qué la palabra de Dios en el libro de los Salmos también dice que su ley es buena, su ley es deliciosa. Su ley es como miel que destila el panal, y como leche, y como pedernal. Dice así la palabra de Dios refiriéndose a la ley. Pero para que no vaya a haber ninguna confusión en ustedes, mis amados hermanos, me es conveniente mencionarles dos cosas importantes. Apenas en estas clases que hemos tenido, no recuerdo si ayer o antier o el viernes, les mencioné algunos aspectos sobre la ley, hablando de que habían dos leyes, la ley ceremonial y la ley moral. La ley ceremonial, pues todavía el domingo estuvimos hablando algo de esto, pese a que la ley ceremonial, que consistía en sacrificios, presentes, holocaustos y libaciones delante de Dios, y que les mencioné a ustedes el domingo que la ley ceremonial de Dios vino a ser la carta de amor para la nación de Israel, pero ellos rompieron, por así decirlo, esa carta de amor y se fueron convirtiéndose en la gran ramera, convirtiéndose en la madre de todas las fornicaciones. Se fueron tras otros dioses, tras otros ídolos, adorando y sirviendo a otros dioses y despreciando la carta de amor que Jehová Dios les había dado a través de la ley ceremonial. Porque la ley ceremonial bien practicada los hubiera llevado precisamente hacia la justicia de Dios y hacia la rectitud de Dios, convirtiéndolos a ellos en una verdadera imagen y semejanza de Dios, ya que Dios, en este caso es la ley misma, hubiesen sido perfectos al haber cumplido esa ley. Pero hubo necesidad de que Dios enviara a su amado Hijo a cumplir con esa ley, dado que nadie pudo haber cumplido esa ley, cosa que Dios les había dado todos los recursos para que pudieran haberla cumplido. Así que de alguna manera uno puede ver por medio de qué cosa Dios había cercado, como ven aquí esto, espero que lo vean en color rojo, cómo es que Dios los había cercado a ellos
para que ellos vivieran en su justicia y en la rectitud de Dios. ¿Cómo? Esto solamente el Señor quería lograrlo a través de la unificación por medio de la sangre del Señor Dios, por medio de la sangre de estos corderos y pacíficos y holocaustos y presentes que Dios le había dicho a la nación de Israel que presentara cuando estuvieran en el tabernáculo. La nación de Israel rompió esos lazos estrechos, rompió, por así decirlo, ese pacto de sangre que los mantenía unidos, que los mantenía en esa unión, en esa unidad. Los rompieron para irse tras otros dioses. Esto es el mismo cuadro que presentan los cristianos Goyim en este tiempo. Un cristiano convertido a Cristo rechaza la ley de Dios, la ley divina, cuando dice entre muchas de sus leyes: no te unirás en yugo desigual, no darás tu cuerpo a la fornicación ni al adulterio, no robarás, no matarás, la palabra, y un mundo de cosas que están contenidas en la ley moral. El hombre siempre ha brincado, a pesar de ser cristianos y que dicen tener a Jesucristo en su corazón. Continuamente han brincado las cercas y han ido tras los placeres carnales, como un cuadro exactamente igual como lo hizo la nación de Israel. Las mujeres vistiendo pantalones y cortándose el cabello y pintándose la cara y colgándose un montón de adornos en las orejas y en las manos. Los hombres y mujeres trayendo anillos y trayendo joyas que a costillas de la congregación adquieren para adornar un cuerpo mortal y leviatánico. Los hombres tatuándose también, arreglándose las cejas y haciéndose arreglos de muchas formas. Vean si todo eso no es brincar el cerco. ¿Y cuál es el cerco que Dios puso? Es la preciosa sangre de Jesucristo. Brincan la sangre para ir del otro lado, para brincar del otro lado del muro de sangre y poder tomar y prostituirse con todas las cosas que hay allá. ¿Creen ustedes que así la iglesia de Cristo va a vivir dentro de la justicia de Dios y en la rectitud de Dios? Eso jamás sucederá, amados hermanos. Lo que une a un ser humano en una relación con Dios es su ley divina. ¿Y qué es su ley divina? Es la justicia de Dios y su rectitud. Eso es lo que Dios quiere en la vida de un creyente. Que vivan cercados y rodeados de las columnas que Él puso en derredor del tabernáculo, y puso esa sangre como un cerco sagrado, como un cerco divino, para que el cristiano viviera en esa justicia de Dios y en esa rectitud de Dios. Hermanos, da tristeza, da lástima ver cómo está viviendo la iglesia de Cristo hoy en estos tiempos, llenos de pudrición y mundanalidad. Hermano, da vergüenza ahora hablar de la iglesia de Cristo, porque han brincado el cerco, han roto, y todo esto, hermanos míos, es algo que viene precisamente como un acto estereotipado de los judíos. Lo mismo que ellos hicieron están haciendo los cristianos hoy en día. Da vergüenza decirlo, pero es una verdad que debe de ser declarada ante todas las naciones cristianas para que vuelvan su rostro a Jesucristo. Como en muchas ocasiones Dios le decía a la nación de Israel: vuélvete a mí, dice Jehová. Vuélvete a mí, dice Jehová, Redentor y Salvador tuyo. Pero ¿saben cuánto hicieron caso ellos? Ninguno. Hasta ahorita están en una gran efervescencia construyendo un tercer templo para el anticristo, pensando que ese anticristo que está por llegar en estos días, pensando que ese es el Yeshua HaMashiach que ellos esperan. Hermanos míos, ¿por qué vuelvo a repetirles? El tabernáculo es una descripción totalmente maravillosa y nos orienta, nos impulsa a vivir una vida conforme a todo esto,
Así que aun cuando el tabernáculo que la nación de Israel tenían en aquel tiempo en el desierto, eso no quitó los tipos, sombras y figuras y el ministerio que desempeñaba toda la construcción del tabernáculo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, porque todo eso está contenido en el tabernáculo viviente, el mismo Señor Jesucristo. Bendito su santo nombre. Así que ahora, amados míos, podemos mirar todo esto de una manera tan tremenda. Así que ahora nos queda todavía tiempo para ir a la letra B mayúscula. B mayúscula. Y vamos a ponerle por título su material, su material, su material. Así que aquí, de acuerdo a la palabra de Dios, amados míos, el material de estas columnas era metal. Vamos a escribirlo. Yo creo que necesito borrar algunas cosas para ir paso a paso, porque de otra manera no me cabría un pizarrón por muy grande que fuese. Ahora vamos a trabajar aquí. Veamos, ahora vamos a ver su material. Vamos a ver su material. Vamos ahora a ver su material. Su material, como dice la palabra de Dios, era metal. Estamos hablando de las columnas, no se olviden. Su material era en este caso metal. Vean eso. Y como pueden darse cuenta, el metal en las escrituras simboliza el juicio, simboliza el juicio. Así que aquí hablamos de juicio. Estas columnas de metal hablan de juicio. Y según lo encontramos esto en la palabra de Dios, en Números capítulo 21, versículo 9, voy a dar las dos citas que requiero. Números 21, 9, libro de los Números 21, 9, y Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 14. Juan 3, 14. Ahora voy a leer Números 21, 9, y dice así la palabra de Dios. Y Moisés hizo una serpiente de metal y púsola sobre la bandera, y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de metal y vivía. Luego en Juan 3:14 dice de esta manera: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Bendito su santo nombre. ¿Cómo podría explicarles a ustedes muchas cosas? Necesito hacerles una pequeña ilustración a través del pizarrón. Bueno, vamos a borrar ya esto también porque necesito espacio. Ya saben que estamos hablando sobre las columnas. Así que esto ustedes ya lo saben. Saben en dónde estamos. Saben que estamos hablando ahorita de las columnas. Ahora bien, vamos a ver. Cuando la palabra de Dios dice: y Moisés hizo una serpiente de metal y púsola sobre la bandera, y fue que cuando alguno era mordido por la serpiente, éste miraba a la serpiente de metal y vivía. Y vivía. Hace algún tiempo estaba yo leyendo algo acerca de alguien que estaba escribiendo acerca de algo como esto
de lo que había sido puesto, déjeme concentrarme. Estaba leyendo un artículo de unos cristianos satánicos, porque no puedo decirlo de otra manera, son satánicos disfrazados de cristianos, y estaban hablando de que Dios acepta la idolatría, que Dios mismo es un idólatra, y bueno, tantas tonterías y sandeces que hasta uno mismo, cuando ha leído eso, debería uno de ponerse aceite sobre la mente, sobre las sienes, para poder rechazar tanta basura. Pero ellos decían que porque había sido puesto sobre la bandera esa serpiente. Déjenme hacer un dibujo, como siempre. A veces de que quiero ser detallista, lo soy. Cuando no, simplemente les doy las cosas y se las dejo así. Así que vamos a ver aquí. Esta es la bandera. ¿Qué tipo de bandera usaba desde ya en ese entonces la nación de Israel? Desde ese entonces ellos usaban una bandera exactamente como está aquí. Que los historiadores, que los investigadores no quieran decir la verdad, ese es otro asunto. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, aparentemente la nación de Israel no tenía esa estrella en su haber como un símbolo. Según apenas aproximadamente en 1940 y tantos, 43 o algo así, fue cuando la ONU o las Naciones Unidas le adjudicaron a la nación de Israel la estrella como un sello para su bandera. Eso dicen los tontos y absurdos que han escrito la historia y que le pueden quitar y añadir y perversamente torcer la verdad de la historia. Les voy a decir por qué. Cuando el rey David salía a la batalla, él usaba sus escudos de guerra que ellos usaban, ¿verdad? Y había entre ellos un montón de cosas hermosas que estudiar, pero enfrente del escudo de David, él usaba precisamente el mismo sello. Esto lo sabe cualquier rabino de las culturas antiguas. No voy a hablar mucho de esto, me cansa el hablar de esto, pero esta es la bandera, y la nación de Israel sabe perfectamente que ellos usaban la cruz, no una estaca, sino una cruz que estaba en medio. ¿Y saben qué significaba la cruz adentro de la estrella de David? Bueno, yo nunca le he dicho estrella de David, yo le digo estrella de Dios, porque Dios es el creador de esto. Dios es el creador de esto. No los caldeos, no los babilonios, no los egipcios, no Salomón, no David, sino Dios mismo. Y se los he comprobado bíblicamente. Así que mucha gente me escribe y me dice: compruébeme en la Biblia dónde está ese sello satánico. Yo solamente digo: Señor, tenles paciencia. Tenles paciencia, porque son unos ignorantes que ni siquiera saben que son ignorantes. La verdad. ¿Y saben cómo he llegado a decir últimamente? Son ridículamente ignorantes. Pero ellos quieren vivir así, porque la Biblia está abierta para todo el mundo. Así que estoy haciendo una pequeña historia. Los escudos que usaba el rey David ya traían la estrella y ya traían la cruz en medio.
Esto de veras es interesante para alguien que le gusta estudiar y que investigue, y esa es la verdad de verdades. Así que cuando David recibió la orden de Dios para poner este sello alrededor en su escudo, no estaba la ONU, no estaba en ese tiempo la ONU para haber dicho: nosotros que somos la Organización de las Naciones Unidas, te ordenamos a ti, David, que pongas este sello en tus escudos. Es ridículo eso. Ahora, ¿cuándo desapareció esto? Vean aquí, ¿cuándo desapareció esto del sello que ellos ya habían recibido de parte de Dios? ¿Cuándo desapareció? Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, ellos borraron de sus escudos y de su historia esa cruz y empezaron a llamarlo estaca. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo hicieron en una tremenda declaración de aborrecimiento hacia el sacrificio de Jesús como el Mesías prometido. Al quitarlo de su estrella, ellos rechazaron a Jesús, el nazareno, el carpintero, el galileo, el que se unía a pecadores, y dicen ellos, a bebedores de vino, aunque Jesús jamás de los jamases bebió vino, jamás, se los puedo comprobar bíblicamente. Entonces ellos lo quitaron de ahí en un plan de desprecio, de desdeñar al Yeshua HaMashiach, porque no lo amaron en la forma, en la manera en que Dios se los dio. Bueno, así que entonces, ahora vamos a ver aquí dónde está todo el asunto por el cual los estoy llevando aquí. Entonces, desde el 2000 lo borraron. Desde el año 1. Ah, sí, cierto. Desde el año 1 lo borraron la cruz, y según hasta 1940 y tantos, yo sé que se la volvió a regresar según la ONU. O sea, bueno, se las autorizó, ¿no? Y lo plasmaron. Pasaron 2000 años. Bueno, no. Necesitamos, de acuerdo a como tú estás queriendo hacer tu cálculo, podríamos pensar, sí, mira, si somos un poquito precisos para hablar de este punto, vamos a tratar de ser lo más aproximado. No tenemos exactamente detalles, pero si haces cuenta, desde el año 33 y medio a 1943, me parece, fíjate, del año 33 y medio, 33 ciérralo así, a 1945, me parece, o 44, que fue cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. En ese tiempo, exactamente, la ONU le aceptó a la nación de Israel independizarse como una nación y les dio su bandera. O sea, no se los dio la ONU, sino que ellos aceptaron lo que los judíos le presentaron como un estandarte nacional. Entonces de ahí ellos lo hicieron, pero ya, como dijimos, sin la cruz. ¿Por qué? Porque es un vivo rechazo al Mesías que ellos nunca aceptaron. Bueno, no sé si quedó claro, ¿no? Sí. Lo que tú estás tratando de decir. No lo estoy corrigiendo, solamente tratando de darle pequeños detalles. Bueno, ahora, ¿qué cosa pasó aquí? Vamos a ver. La Biblia nos cuenta que la nación de Israel estaba siendo perseguida, bueno, como quiera que sea, que cambie el color, pero déjenme usar el mismo negro, porque luego a veces siento que no se ve en el pizarrón. Entonces la nación de Israel estaba siendo perseguida, ¿verdad? Por estas serpientes, y ellos tenían que correr, y detrás de ellos iban estas serpientes que los mordían. Así que la nación de Israel estaba siendo perseguida, y ahí vemos a las serpientes que venían detrás de ellos. Aquí están las serpientes, nada más para ilustrarlo. Ahorita arrimamos la cámara. ¿La vemos? Por favor. Entonces, aquí vino, en este caso, por así decirlo,
aquí vino, por así decirlo, el Señor Dios trayendo salvación para ellos. ¿Y qué cosa fue lo que hizo el Señor? Ahora sí voy a escribirlo aquí con verde. Entonces Dios le dijo a Moisés que pusiera la serpiente sobre la bandera. Que pusiera la serpiente de metal. Ahora, vamos a ver aquí, voy a escribirlo con negro otra vez. Sobre la bandera fue puesta una serpiente, conforme a lo que leen en la Biblia, y era en este caso una serpiente de metal. Pero era el tipo de serpiente buena, ¿no? Ahorita vamos a eso, Entonces dice la palabra de Dios que cualquiera, vamos a dibujar más grande aquí el dibujito, la caricatura, y dice que cualquiera que miraba a la serpiente de metal dejaba de ser perseguido por las serpientes que estaban sobre la tierra, por así decirlo, que se arrastraban para perseguir a la nación de Israel. Entonces, el otro día hablábamos acerca de dragones buenos y malos. Hablábamos también de serpientes buenas y malas. Así que en este caso, ¿cuál es la serpiente buena y cuál es la serpiente mala? O en otras palabras, ¿quién imitó a quién? Porque dice la gente, esto lo copió Dios a Satanás. Esto se lo copió Dios a Satanás porque esta es una estrella satánica. Ay, Dios mío. Quisiera ser carnal y patearles la cabeza a estas gentes. En serio, Así que entonces, como pueden ver, ¿quién copió a quién? Fíjense, el Señor Jesucristo simplemente dice: sed astutos como serpientes y mansos como paloma. En otras palabras, el Señor Jesucristo diciéndote a ti y a mí que seamos como una serpiente. ¿Por qué le está diciendo? Adquiere la naturaleza de una serpiente en el lado de su astucia, en su naturaleza de ser astutos. Pero aún así, para cualquier persona que tiene la mente cauterizada con tantas doctrinas torcidas y dañinas, al momento que dice uno serpiente, ¡wow!, inmediatamente piensa uno en Satanás, el diablo, la serpiente, ¡oh!, la sangre de Cristo. Pero el Señor te está hablando porque hay dos serpientes. ¿Cuál fue primero? Ahora, vean eso. ¿Cuál fue primero? ¿La serpiente buena o la serpiente mala? Ahora, antes de que respondan, la serpiente fue creada por Dios cuando Él hizo su creación. Las serpientes fueron hechas por Dios. Luego vino Satanás y adoptó la naturaleza de una serpiente, tanto natural como en el área espiritual, y pretendió él robar la sabiduría, la astucia de la serpiente. Entonces, ¿qué fue primero? La serpiente buena, y después con Lucifer vino la serpiente mala. Ahora, qué estúpidos son esas gentes que hay en Estados Unidos, que son unas iglesias donde andan retando a las serpientes, diciendo que si logras controlar una serpiente, controlas a Satanás. Yo nomás quisiera que se les apareciera Satanás en su naturaleza de serpiente, y verán que hasta se hacen del baño en los pantalones y en los calzoncillos. Podrán dominar una serpiente de estas, porque esas serpientes fueron creadas por Dios. Esas serpientes que ellos van y cazan en el campo, que según entre más grande sea y entre más venenosa sea, su victoria es más grande. Pero yo les pregunto a ellos,
¿Y acaso han dominado las serpientes que viven en el corazón, que viven en la voluntad, que viven en su hipocresía, que viven en sus odios y resentimientos? ¿Han dominado esas serpientes? Qué fácil es dominar una serpiente, hermano, que Dios creó con su mano, que Dios creó con su voluntad, con su voz, creó esas serpientes para la extensión de la cadena alimenticia sobre la tierra. Qué absurdos son al ir a tomar la creación de Dios en sus manos. Pero las serpientes malas fueron creación de Lucifer, pero esas serpientes están dentro del corazón. ¿Y por qué no van y las toman y las dominan? Porque ahí sí les tienen miedo. Es como si alguien me dice, domina un perro, domínalo. Un perro de cualquier manera, aunque es un perro, es creación de Dios, aunque sea como sea. Así que las serpientes son creación de Dios. Pero bueno, el punto es que cuando ellos miraban a la serpiente que fue puesta sobre la bandera, ellos sanaban. Eso era como una profecía. Bueno, eso era una profecía que, bueno, es lo que yo tengo entendido. A ver. Que porque decían, ¿no?, que así como iba a ser levantado el Hijo de Dios, así fue la serpiente, ¿no? Entonces ellos tenían que mirar a la serpiente para sanar. Era lo mismo, tenían que mirar hacia la cruz para ser sanados del corazón, ¿no? Bueno, para sanar. Sí, te escucho y sé lo que estás diciendo. Quiero que me voltees tantito, pero ya, tantito volteame para este lado. Voy a terminar haciendo un cuadro. Me dice. Ahí sí. ¿Está verdad? Creo que sí. Espérame. Bueno, ahí déjamela. Ahora, vamos a ver. Veamos esto que estamos viendo aquí. Esta columna. Vean esta columna que era como un asta bandera. Ahora, veamos aquí. En el monte Calvario, aquí vemos al Señor Jesucristo. Bueno, lo puse muy así, muy abajo, pero no importa. Ahora, vean el cuadro, tan solo vean el cuadro, ¿sí? Un poquito más. Va a moverse, gracias. Vean ese cuadro, muchas gracias. En la cruz del Calvario, ahí vemos, cualquiera que mire a la cruz del Calvario es salvo de las mordeduras de la serpiente Leviatán. Cualquiera que sufra la mordedura de la serpiente Leviatán, pero que mire hacia allá o mire hacia la cruz del Calvario, adquiría sanidad, salvación. Es el mismo cuadro, como tú lo estás diciendo, que el Señor mostró con la nación de Israel. Miren eso. ¿Quién vino a cargar nuestros pecados? Si ustedes recuerdan Romanos capítulo 5 versículo 1, fíjense bien esto, fíjense bien en el cuadro. Antes de poder cerrarlo, cualquiera que miraba aquí recibía ¿qué cosa? Juicio. ¿Pero qué representaba ese juicio? Si yo voy a un juicio, fíjense bien, si yo voy a juicio, estoy expuesto a la voluntad del juez. Óiganme bien esto, porque si no, no lo van a entender. Esto de juicio, necesitan oírlo y pongan atención. Si yo soy acusado, me llevan al tribunal y ahí me enfrento al juez. Y ahí estoy expuesto a que el juez dicte sentencia. Tiene dos opciones el juez, y yo tengo una de ellas para recibirla sobre mí. El juez tiene dos opciones. Una, eres culpable, o simplemente el juez dice, te declaro inocente.
Entonces cuando el juicio, cuando tú vas a juicio, ellos miraban a la serpiente para esperar el juicio. Si el juicio de parte del juez, Jesucristo o Yahweh, nuestro bendito Dios, era, eres culpable, este moría por la mordedura de la serpiente Leviatán. Pero si el Señor dice aquí como juez divino, eres inocente, la persona vivía porque recibía el juicio. Entonces, ¿qué dice en Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, que si miramos al crucificado en la cruz del Calvario, viviremos eternamente y seremos libres de toda culpa, porque su juicio ha dictaminado que yo soy salvo, que soy inocente. Qué tremendo es todo este cuadro, ¿ya vieron? Entonces, en ese tiempo eran físicas, ¿no? Eran serpientes físicas. En ese tiempo eran... Pero eran serpientes físicas malignas. Pero malignas. Es lo que voy a decir, pero leviatánicas. Exactamente, leviatánicas. Y en el tiempo de hoy ya son espirituales, ¿no? Así es. Por eso la Biblia, si le ponen atención, es muy detallista al decir, haz una serpiente de metal, lo cual indica que estas no eran serpientes de metal, sino eran serpientes malvadas. Entonces él dice, haz una, miren, no dijo, fíjense bien, no dijo, toma una de esas serpientes que andan ahí mordiendo a los israelitas y ponla sobre la bandera. No, dijo, fabrícate una serpiente de metal, es decir, una serpiente que mencione juicio justo delante de Dios. Entonces cualquiera que mirara a la serpiente era salvo. ¿Vieron eso? Bueno, así que hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí porque creo que ya estoy con tiempo extra. Así que bueno, mis hermanos, tiene que haber sido todo esto conforme Dios lo estableció. De alguna manera ni tú ni yo establecimos la palabra de Dios, no establecimos nada de esto, simplemente la Biblia es la que tiene la razón en todas las cosas. Así que vean ustedes ahí, ¿sí? No hay nada de malo delante de Dios, una serpiente de lo cual Él creó y lo hizo con ese motivo y ese propósito. Así que todo lo que Dios hizo, lo hizo con ese propósito, vamos, ¿sí? Bien, bueno, así que todo era conforme a lo que Dios lo estableció en su palabra. No tenemos por qué, pues ahora sí que argumentarle a Dios las cuestiones que Él en su soberana sabiduría y exclusiva y singular estableció en la palabra de Dios. Si Él hubiera querido decir, va a morir ahí una vaca, o cuelga una vaca, o cuelga un sopilote ahí, Dios lo hubiera dicho en la Biblia. Pero la serpiente es muy importante en la palabra de Dios. La serpiente es muy importante en el contenido de lo que Dios quiere darnos a comprender y a entender. Así que Dios sabe hacer las cosas de manera perfecta y sus conceptos y lo que Él hace son incuestionables, totalmente incuestionables. Simplemente tenemos que aceptar lo que Él dice. Eso es todo. Amén. Bueno, vámonos a casita. Bueno, los que tenemos que ir a hacer labores, les damos la oportunidad, porque si no, imagínense. Todavía hay cosas que tenemos que hacer. Si Dios quiere, hoy por la noche estaremos aquí a las 7 de la noche, si Dios lo permite. Así que están todos invitados hoy a las 7 de la noche.
estaremos en nuestra transmisión en vivo para llevarles a todos y cada uno de ustedes la hermosa palabra de nuestro Dios. Amén. Amén. Bueno, amados míos, un saludo muy afectuoso para todos ustedes. Espero que haya sido una lección maravillosa en sus corazones y para sus corazones. Oramos. Nuestro bendito Dios y Padre eterno, agradezco infinitamente, mi Dios, todas las cosas que tú nos enseñas en tu palabra. Tu palabra es irrefutable, tu palabra es incuestionable. Solo necesitamos amar tu verdad, llevar a nuestro corazón, Señor Dios, todo lo que tú nos enseñas, porque en todo ello es una carta de amor para nosotros. Todo lo que escuchamos en tu verdad, todo lo que escuchamos en tu palabra, Señor, es bueno, es maravilloso y debe de ser aceptado en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestro corazón. Y nosotros lo estamos haciendo, mi Señor Dios. Ciertamente tenemos preguntas que nos brincan porque somos humanos y porque tenemos curiosidades que brincan en nuestro corazón. Señor, no tomes a mal, te lo suplico, que en ocasiones hacemos preguntas para ti, pero no es con el afán de agraviarte o de dudar de ti. Somos criaturas finitas que buscamos, Señor, quitar cualquier pensamiento que venga a nuestra mente y que nos ponga en una condición de ¿para dónde voy? Pero tu palabra es confiable, Padre Dios. Gracias a ello, tu palabra es 100% confiable. Gracias, Padre Dios, por hablarnos siempre con la verdad. Gracias, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Y bendice abundantemente el corazón y la vida de todos y cada uno de mis hermanos que han recibido esta hermosa enseñanza. Gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, mi Dios. Ahora te rogamos, Señor, que la bendición tuya permanezca en el corazón y en la vida de todos y cada uno de nosotros, por medio de tu presencia permanente en nuestros corazones, en medio de nuestra familia y donde quiera que vayamos. Gracias en el amor de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que Dios los bendiga, que Dios ponga sobre ustedes su gracia y su bendición. Los espero hoy por la noche, primeramente Dios, a las 7 de la noche. Aquí yo los espero en una nueva transmisión con una nueva palabra.